Buenos días, el día de hoy queremos hablar de un tema muy particular, la violencia de géneros, específicamente el maltrato hacia la mujer. Queremos dar unos puntos de vista. Tenemos unos invitados que nos van a dar sus puntos de vista sobre este tema. Un tema muy importante porque pues más de uno lo pasa por en medio, no toman en cuenta sobre lo que verdaderamente hacen, que es maltratar a la mujer, que es maltratarla física y emocionalmente. Queremos dar unos puntos muy particulares y algo muy específico, pero también muy fundamental, que nos gustaría que ustedes lo escucharan a continuación. Bueno, en este momento nos encontramos con una de nuestras invitadas. Su nombre es Darly Gisette Palacio. Darly, cuéntanos, ¿usted qué opina sobre este tema, la violencia hacia la mujer? Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. La violencia contra la mujer, yo pienso que es un tema muy importante y que muchas de nosotras como mujeres debemos de saber qué es, cómo se da y qué está pasando actualmente con este tema. No solo este tema se da actualmente, o sea, muchas personas tienen como el juicio de decir, no, este tema se ha generado pues en este último tiempo, en los últimos años, por tantas cosas, que por la tecnología, que por el avance social, que por las culturas, que por las historias, o sea, dicen demasiadas cosas, pero pues este caso también se da desde la antigüedad. En la antigüedad, en tiempos remotos también había mucho maltrato en la mujer como lo hay ahora. Obviamente que en estos años se ha acentuado un poco porque pues la sociedad ha tomado conciencia de lo que está pasando con la mujer. ¿Qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad llegaba y era como el padre, que era la figura paterna pues principal de la familia, y llegaba y cogía pues a sus hijas y pues era como él era el único que mandaba pues en ellas y ellas no tenían la posibilidad de opinar sobre su vida, o sea, no tenían nada de libre albedrío sobre ninguna de sus áreas de su vida. Todo lo que ellos decían, ellas lo tenían que hacer sin poder opinar absolutamente nada. Igualmente pasaba ya cuando ellas se casaban, cuando ya pues tenían ya una relación matrimonial, pasaba igualmente como lo pasaba con el padre. Entonces este tema se ha venido desarrollando desde tiempos remotos y pues ha tomado cada vez más fuerza pues porque muchos países lo justifican como una cultura. Lo justifican como una cultura y dicen que pues el maltrato hacia la mujer y todo lo que ellos lo ven es a sus ojos y más no a los ojos, no los ve a los ojos como por decir, no, es que tal mujer está siendo maltratada, ellos lo ven como si fuera una cultura, como por ejemplo nosotros una cultura de tener, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, que una cultura, por ejemplo, de la salsa, ellos lo ven de esa forma. De esa forma ellos lo ven, o sea, lo ven muy particular, no lo ven como un problema social, que es lo que actualmente se habla mucho.
Bueno, ¿qué pasa cuando hay maltrato hacia la mujer? ¿Qué se produce en la mujer? En la mujer se produce un sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas o la coacción o la privación arbitraria de la libertad. ¿Qué pasa entre todos estos daños que sufre la mujer? Pues muchos hombres actualmente o muchas parejas o también en el ámbito familiar, o sea, eso no solamente se desencadena en las parejas, también lo hay en familias. No importa qué tipo de familia, sea tipo de estrato 1, estrato 2, puede ser cualquier tipo de estrato, porque esto afecta a cualquier mujer. Esto no tiene, que porque esta mujer tiene tanto dinero, tiene tal estatus o tiene tal bajo estatus, se genera este tipo de maltrato. No, este tipo de maltrato toca a cada mujer. ¿Cuáles son las facetas que se ven en un maltrato de esto? Se ve la discriminación, el menosprecio. Y ya de ahí llega la agresión física y psicológica que va hasta lo peor, que es el asesinato. ¿Qué pasa en la discriminación? Empieza como a decir que el género como según dicen, no tiene la misma fuerza que el hombre, empieza una fuerza machista a predominar. Entonces dicen, la mujer no tiene esta capacidad, la mujer no tiene este estatus como lo tiene el hombre, la mujer no tiene el poder ni autoridad pues en la sociedad, porque pues obviamente cuando una mujer se casa, como le dice la palabra de Dios, tanto como están sujetas al Señor, están sujetas a los hombres. Entonces ¿qué pasa allí? O sea, empiezan como a predominar y a malinterpretar la palabra. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer con la malinterpretación de la palabra? Empiezan a discriminar, empiezan a decir que la mujer es menos y que no vale nada. También se ve el menosprecio. El menosprecio es que dicen que la mujer no tiene como el poder de opinar, o si opina está mal, o si dice tal cosa no sirve. Entonces, desde allí también se ve muchísimo eso. A partir de cada uno de los hechos que ha pasado, no solo aquí en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo, ¿qué hizo la Organización de Naciones Unidas? En 1999, con el apoyo de muchos países, que fueron más de 60, se declaró como el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué pasa cuando se empieza ya a sensibilizar pues la sociedad de que esto no es un hecho, sino un problema social? O sea, empieza como a surgir esos problemas, empiezan como a verse más ya como ese sufrimiento, esa preocupación, empieza como a sensibilizarse más la sociedad. ¿Qué pasa en este tipo de violencia contra la mujer? Pues que ya la mujer, ya muchas veces, ya de tanto maltrato y de tanta violencia que ha tenido, ya no siente seguridad en ella, ya no siente como esas ganas de salir adelante, ya se siente menos, ya le da miedo de hacer muchísimas cosas y de realizarse como ella misma. Muchos dicen, bueno, ¿y cuáles son las clases o tipos de violencia contra la mujer? ¿Cierto? Porque uno pues dice, que la violencia son todas iguales. No, la violencia todo tiene una raíz y todo tiene como un tipo. Por ejemplo, vemos la violencia doméstica. La violencia doméstica empieza desde la infancia, o sea, desde que son niñas empiezan a verse como ese maltrato, a verse como ese abuso, todo se ve relacionado desde la familia. Por ejemplo, en muchos países se da mucho el comercio sexual. ¿Qué pasa con este comercio sexual? Esto es un tema súper delicado, pues que lo han tratado muchísimas fuentes, porque es un problema que actualmente ataca a muchas niñas, a muchas jovencitas, que hay tráfico ya no solamente de drogas, sino también de niñas, que es lo más preocupante que hay actualmente.
¿Por qué hacen esto? Se preguntan muchas personas. Esto viene desde el seno familiar y lo hacen con un propósito. Lo hacen con el propósito de que la niña la venden por dinero o la venden por un estatus de un apellido para poder ellos alcanzar pues lo que ellos quieren, que son los padres. También existe pues obviamente lo que se ha visto como un infanticidio, o sea, ¿qué quiere decir? Es cuando se causa la muerte a una niña, también a un niño, pero pues estamos enfocándonos en las niñas. ¿Qué pasa con este infanticidio? Esto se ve muchísimo pues en las culturas de la India, Pakistán, Bangladesh y en las regiones de la China. ¿Qué pasa allí? En esos países pues no es una cultura, como lo dije, o sea, no es algo como nosotros aquí que decimos en Latinoamérica o en América, no, esto es un maltrato, esto no, allá es una cultura. ¿Qué es una cultura? Son muchas cosas que han nacido desde raíz, o sea, que tiene el país, o sea, que no es algo que se vea como un delito, sino algo como que se hace y que no tiene delito. Entonces por eso ellos lo hacen. Hay hombres que por ejemplo se casan de 30 a 35 años, se casan con una niña de 9 años. ¿Por qué? Pues porque es una cultura para ellos, más no es un maltrato contra la mujer. De allí se ven muchísimas cosas y se han desencadenado pues muchas críticas, pero pues estos países tienen legislaciones muy estrictas y pues hasta allí se ha tratado ese tema y pues las Organizaciones Unidas que han tratado mucho, pero no han podido pues actualmente erradicar este tema. Bueno, también podemos ver otro tipo de violencia, que es pues la violencia contra la mujer en la pareja. La violencia contra la mujer en la pareja se da mucho pues obviamente en los noviazgos, que en los matrimonios. Porque por ejemplo en el noviazgo empieza como una dominación, que empiezan las amenazas, todo empieza como a veces como en una discusión y a veces como las discusiones pues uno dice no, son normales, pero ¿hasta qué punto son normales? Hay que saber hasta qué punto es normal y hasta qué punto ya es exagerado, donde se empieza a producir un maltrato. Los rasgos pues más visibles que a veces se ven en este tipo de maltrato en la pareja son las palizas, son los asesinatos, que ya eso es un tipo de maltrato muy avanzado, o sea, ya definitivamente ya el hombre se sale de sí y ya, como han sucedido muchos casos aquí en Colombia, como el caso de Elvira en Bogotá, que se dio un asesinato que fue atrozmente lo que pasó con esta mujer. Así es el maltrato físico, que llegó hasta un maltrato de ya asesinato. ¿Qué pasa con el maltrato psicológico? Uno de los maltratos que más se ven y que las mujeres hoy en día dicen, no, esto es normal, esto no, si esto pasa con mi pareja, esto es bien, sea lo que está pasando, no me conlleva un maltrato. Si él me dice, si él me insulta, si él me dice que yo no valgo nada, pues lo empiezan como a justificar por el mismo amor según que ellas le tienen pues a su pareja. Pero esto no es así porque un maltrato, cuando ya se empieza este tipo de maltrato, empiezan a atacar psicológicamente. O sea, la mujer debe reconocer que este es uno de los maltratos que más deja marcada a la mujer. Porque es un maltrato que queda en su mente y en su corazón. Porque ¿qué empieza a hacer el hombre en este tipo de maltrato? Empieza a acabar con la autoestima de la mujer. ¿Por qué? Porque está atacando su dignidad. Empieza a haber una manipulación mental donde la mujer empieza a creer que es dependiente totalmente de ese hombre, se va perdiendo
autonomía, libertad, va perdiendo absolutamente todo tipo de control sobre ella, o sea, ya está totalmente dependiente a un hombre. ¿Cuáles son los actos que uno dice, bueno, cómo hago yo para identificar que estoy siendo maltratada psicológicamente? Según la Organización Mundial de la Salud, un maltrato se puede decir que psicológicamente cuando se es insultada, o sea, cuando empiezan palabras, hasta una palabra cuando se le dice a una mujer boba, estúpida, esos son tipos de insultos porque la mujer es algo, como lo dice la palabra de Dios, un vaso frágil. O sea, no tiene por qué decirle ese tipo de palabras porque una palabra boba, estúpida y las muchos más insultos que hay, muchos más agraviantes, o sea, son palabras que verdaderamente marcan y bloquean la capacidad de una mujer. ¿Qué pasa también cuando son humilladas ante los demás? Cuando de pronto el hombre le dice, no, es que ante un tipo, a un grupo de personas le dice, no, es que usted no sirve para nada, usted no hizo esto bien, usted por qué hace esto así. Entonces, ¿qué pasa? Eso es humillación, eso es un maltrato psicológico. Eso no es por decir, no, es que él lo hace porque está a sus amigos o por recocha. Ninguna mujer es de recocha. Una mujer siempre se merece un lugar digno, no un lugar de vergüenza, ni un lugar de que la humillen o que la maltraten ante un grupo de personas, jamás, ni tampoco obviamente donde estén sin ninguna persona. También cuando la pareja empieza a gritarla, o sea, cuando se empieza a subir el tono de voz, también es un maltrato psicológico, o cuando le empieza a tirar cosas, pues que ya es un maltrato, pues que ya empieza a empezar el maltrato físico. La amenaza con daños físicos, o sea, que empieza a amenazarla, pero es que si usted me empieza a decir esto, yo le pego, yo le puedo hacer esto. Entonces, ¿qué empieza a hacer la mujer? Ya no es una mujer sumisa, sino que una mujer temerosa. O sea, una mujer temerosa, o sea, que ya no le dice nada por miedo a ser atacada físicamente o hasta ser asesinada, porque muchas veces se ve ese tipo de amenazas, que son tipo de amenazas contra la vida. Pues este tipo de violencia, sea contra la mujer, es un tema bastante, como lo dije al principio, es un tema bastante importante. Debemos de ponerle cuidado a nosotras como mujeres y también pues a los hombres, que le deben de dar un trato digno a la mujer, deben de darle un lugar especial a la mujer, porque lógicamente todo se origina desde el seno de la madre, o sea, desde allí empieza a originarse la familia, desde allí empiezan a originarse cosas muy bonitas que a veces pues los hombres específicamente no valoran ese tipo de puntos y pues llegan a causar este tipo de problemas. Por ejemplo, un caso pues que en estos días anda en las redes sociales, anda en las noticias, en los principales titulares, es un caso que se dio en India, de dos jovencitas de 14 y 15 años que pues eran primas. Estas niñas pues estaban una noche y llegaron y pues las forzaron y se las llevaron 5 hombres se las llevaron y las violaron. ¿Y qué pasó cuando las encontraron? Las encontraron colgadas de un árbol. O sea, este tipo de violencia tan mortal, o sea, este tipo de violencia que es un feminicidio contra la mujer, porque este tipo de cosas no se deben de hacer. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la vida, se está atentando contra la creación de Dios. O sea, este tipo de cosas no es que yo lo hago porque a mí me gusta, o yo lo hago, estoy hablando pues exactamente de los hombres, yo lo hago porque a mí me gusta, yo lo hago porque yo quiero, o porque yo lo deseo de esa forma, o yo quiero hacerlo como un juego, ¿cierto? O sea, ese tipo de mentalidad deben de quitarla, deben de desecharla, porque eso no debe de ser así. O
O sea, las cosas no se hacen de esa manera, las cosas no tienen por qué darse a un maltrato de ese extremo. O sea, no solo este caso se ha dado, sino casos como aquí en Colombia, se dan con ácido, que por celos, se dan que se hacen atrocidades como por venganza, como por celos, como por rabia, como porque no están de acuerdo con ellos. O sea, entonces todo este tipo de cosas que se ha desencadenado a lo largo de los años, de los cuales yo pues les he tocado y les he hablado un poco de ello, debemos de tomar conciencia tanto mujeres como los hombres. Porque no solo como mujeres, listo, yo me sé el caso y todo el cuento, pero nosotras también debemos de identificar cuando somos maltratadas, tanto psicológica, física y físicamente, porque no solamente es decir, no, es que, como les decía ahora, no, es que él me dice esto verbalmente, pero no, yo no lo creo como un maltrato. Sabemos de profundizar más en qué me está diciendo la pareja y en qué me está dañando mi autoestima, mi dignidad y en qué puesto estoy quedando yo. Porque muchas mujeres actualmente ya no tienen ese puesto, o sea, ya han perdido totalmente su autonomía, su forma de decidir, su forma de pensar. Pero no porque alguien las está forzando, sino porque ellas mismas lo han decidido. O sea, ya se han dejado llevar por tantas emociones, por el corazón, que ya han llegado a este tipo de maltrato. Entonces, ¿qué debemos de hacer las mujeres? Reconocer cuando hay maltrato y empezar a quitarlo. O sea, empezar, no, es que él es así o él siempre ha sido así. No, ese no es el hecho. Si un hombre es así, lo primero que debe de hacer es buscar ayuda, y la mujer separarse de ese hombre. Tanto los hombres también aprender a respetar, aprender que nunca se debe maltratar a una mujer, que así sea una palabra, lo mínimo, como yo les decía ahora, estúpida. O sea, se deben de aprender a hablar primero, para que pues no sea este tipo tanto lógicamente, como les decía ahora, que como es solamente se ven los noviazgos o en los matrimonios. No, también se ven con las hermanas, con las primas, con las tías, con las mismas mamás. O sea, no solamente se ven las relaciones sentimentales, sino que también se ven en las relaciones en familia. Entonces, empezar como a concientizarse cómo estoy tratando yo a mi mamá, cómo estoy tratando yo a mis hermanas, a mis primas. O sea, empezar como hombre a pensar cómo está tratando a las mujeres que tiene a su alrededor, a mis compañeras de estudio, a mis compañeras de trabajo. Pues porque esto no solo va a ocasionar que es un hombre caballeroso y un hombre educado ante una mujer, sino un hombre de gran reconocimiento ante Dios, porque está honrando la compañera que Él les dio como mujer. Yo le vengo a presentar un caso sobre el maltrato de la mujer del grado 12 del grupo número 4. Muy buenas. Me presento, claro, mi nombre es Andrés Prado, hermano del señor Alejandro Prado. En esta ocasión vamos a presentar, en cuanto al maltrato al género, el caso muy sonado aquí en Colombia que dio la vuelta, digámoslo así, sobre el maltrato a la mujer, que fue el caso de la bogotana Rosa Elvira Ceni. Esta mujer fue una víctima brutal de un crimen, generó dolor nacional y abrió el debate sobre el maltrato a la mujer aquí en Colombia. Les voy a narrar algo pues de lo sucedido, ¿cierto? Eso fue como en la madrugada del 24 de mayo del 2012, en el Parque Nacional en Bogotá. Es un parque que es muy grande,
tiene mucha zona boscosa, digámoslo así, y por ende también es algo peligroso porque pues tuve la oportunidad de conocerlo y pues claro, va mucha gente a hacer deporte, pero también pues no falta el maleante o las personas actores de violencia que quieren perjudicar a las personas que hacen presencia allá. Eso fue en la madrugada del 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá. Transcurrió quizás una de las más escalofriantes noticias que se hayan registrado en los últimos años en Colombia. Aquí, como les narro, la mujer se llamaba Roselvira Celi, más o menos de unos 35 años. Fue violada, torturada y asesinada. Esta señora, antes de morir, tuvo la oportunidad de llamar, de hacer una llamada, y las palabras que mencionó fueron que estaba en el Parque Nacional y que la estaban violando. Por milagro, ella pues alcanzó a hacer la llamada a la policía, y que por desgracia no fue suficiente. Esa señora murió y con ella se destapó una cruel realidad en el país. Una de sus hermanas, de nombre Adriana, ha llevado a cuestas el dolor de su familia. Ha sacado, no sabe de dónde, dice ella, el valor para ir a cada audiencia judicial y ver de frente al perpetuador, al asesino de su hermana, de nombre Javier Velasco, el hombre que reconoció haber matado a dicha mujer. La señora Adriana, que es hermana de la difunta, perdón, habla en muchas partes y con ello habló en el periódico El Tiempo sobre cómo han sido los meses después de perder a su hermana de la forma menos imaginada y más cruel. Fue increíble este caso dio la vuelta, digámoslo así, a Colombia y a partes del mundo, porque hubieron protestas en muchas ciudades sobre este caso que sencillamente reveló la triste realidad en Colombia, que es un país machista. Pero no solamente los culpables son los hombres, sino también las mujeres. Andrés Prado, ¿usted me puede dar su opinión sobre el por qué las víctimas se vuelven cómplices del victimario? Bueno, ¿por qué puede pasar esas cosas? Que son, en la mayoría de los casos, cuando ya la mujer denuncia, es porque ya viene de muchos años sufriendo con este mal, sino que quizás por miedo o porque ellas mismas se creen inferiores a sus victimarios. Veámoslo como en el caso de baja autoestima. Baja autoestima. Por ejemplo, yo considero que cuando un hombre le pega a una mujer es porque él se cree inferior a esa mujer. En cuanto a la parte psicológica, hay estudiosos que lo definen así. En cuanto al maltrato al género femenino, cuando un hombre
golpea a la mujer, cuando un hombre la maltrata de forma física o psicológica, es porque el agresor sufre de una patología llamada delirio de inferioridad. Bueno, dejemos eso aparte. En cuanto al maltrato a la mujer, existen dos clases o dos formas de maltrato, que son de parte psicológica y la parte física. Una mujer, como en la mayoría de los casos que se ve, siempre es que, ay, mi marido, ay, mi novio me pegó, pero pues, ay, yo lo amo. Y yo sé que no, es que yo también le hice dar rabia. Desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal. Porque en vez como de repudiarlo, de repudiar ese acto o esa acción, sencillamente le encuentra una excusa, entre comillas, una excusa adecuada para tal hecho. Unas dicen, ay no, ve, él me pegó porque yo me lo merecía. Ay, es que me encontré con el otro. Bueno, le pegó, pero siguen ahí. En ocasiones, el maltrato empieza con solamente un empujoncito, o el maltrato empieza con solo un insulto o un cállate delante de un público. Desde ahí, creo yo, una mujer inteligente y sabia debería parar, en definitiva, o poner los puntos sobre las íes, como llamamos nosotros. Una mujer debe valorarse mucho. Cuando un hombre pega es porque la mujer lo permite, eso creo yo. Porque conozco muchas mujeres que son berracas, que sin necesidad de utilizar, sin necesidad como de ser agresivas, se hacen respetar. Con solo hecho de que las parejas las griten o le puedan agredir físicamente, pero pues no en un grado mayor, perdón. Sencillamente desde ahí, las mujeres berracas que se valoran y que se aman, sencillamente paran de una vez con esto. Para terminar, para concluir, dar un consejo a las mujeres: ámense mucho, créanse lo mejor, siempre, claro, partiendo desde los propósitos de Dios. Estamos en igualdad de condiciones todos. Ustedes no son el sexo débil, ni mucho menos. Son unos seres humanos tan especiales que hay que amar, porque todos los hombres y mujeres estamos aquí es porque una mujer nos parió. Así de sencillo. Los hombres no debemos, como dice la frase, ni tocar a la mujer con el pétalo de una rosa. En cuanto a la agresión, sencillamente es de cuidarlas, amarlas, respetarlas siempre, honrarlas, porque si Dios nos las pone como compañera, es porque con ella podemos desarrollarnos y crecer. He dicho.